Bendiciones, mi nombre es Rubén Pana y soy pastor en la iglesia Alumbra en la ciudad de Barranquilla, Colombia. Qué bueno y qué alegre estamos de tenerte aquí en nuestro canal y que estés a punto de escuchar la palabra del Señor. De verdad que oramos que esa misma palabra entre a tu corazón y pueda transformar y restaurar tu vida por completo. Pero quiero recordarte que esta palabra, esta enseñanza, nunca va a reemplazar la necesidad de congregarnos físicamente en nuestras iglesias locales. Así que como pastor de la iglesia Alumbra, te invito a que recibas esta palabra como instrumento de Dios para tu vida, pero que pienses también en congregarte en una iglesia local. Dios te bendiga y Dios te guarde. Oramos que esta próxima palabra sea eficaz de parte de Dios para tu vida. Misión Rescate. Así que bueno, oramos para que el Señor se mueva en medio de nosotros en la exposición de la palabra. Antes de orar quiero leer el pasaje que vamos a estar estudiando el día de hoy, que el Señor en el cual el Señor nos va a hablar el día de hoy. Y es un pasaje hermoso, quiero leerlo. Santiago capítulo 2. Puedes ir en tu Biblia. Santiago capítulo 2, versículos del 1 al 13. Vamos a estar explicando varios versículos el día de hoy. Santiago capítulo 2, versículo del 1 al 13, lo voy a leer desde la Nueva Biblia de las Américas, que es la que usamos en la iglesia, acompañada con la Nueva Traducción Viviente. Nueva Biblia de las Américas, dice: hermanos míos, no tengan su fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo con una actitud de favoritismo. Porque si en su congregación entra un hombre con anillo de oro y vestido de ropa lujosa, y también entra un hombre con ropa sucia, dice andrajosa, y dan atención especial al que lleva la ropa lujosa y dicen: siéntese aquí en un buen lugar, y al pobre dicen: tú estate de pie y siéntate en el piso, o en esta versión, junto a mi estrado. ¿Acaso no han hecho distinciones entre ustedes mismos y han venido a ser jueces con malos pensamientos? Versículo 5 dice: hermanos míos amados, escuchen, ¿no escogió Dios a los pobres de este mundo para ser ricos en fe y herederos del reino que Él prometió a los que le aman? Pero ustedes han despreciado al pobre. ¿No son los ricos los que los oprimen y personalmente los arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre por el cual ustedes han sido llamados? O sea, el rico blasfema el nombre de Cristo. Si en verdad ustedes cumplen la ley real, como lo dice Santiago, la ley de la libertad, la ley perfecta, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacen. Pero si muestran favoritismo, cometen pecado y son llamados culpables por la ley como transgresores. Aquí está hablando de un pecado que casi no se habla en la iglesia: la acepción de personas. Casi que no se habla porque lo vemos como un pecado pequeñito. Pero la Biblia está diciendo que si incumplimos esa falta en la ley, somos hallados culpables, como si estuvieras adulterando, como si estuvieras fornicando, como si estuvieras ganándote 1,000 millones de pesos corruptamente. Igual. Esto a mí me dio temor. Porque yo no soy corrupto, yo no me acuesto con otra mujer, yo no estoy haciendo otras cosas, pero puedo estar cayendo en este pecado. Y si incumplo este pecado, lo vamos a leer ahora, toda la ley. Dice: porque cualquiera que guarda toda la ley, versículo 10, pero falla en un punto,
se ha hecho culpable de todos los demás puntos. Pues el que dijo, no cometas adulterio, también dijo, no mates. Ahora bien, si tú no cometes adulterio, pero matas, te has convertido en un transgresor de la ley. Así hablen ustedes y así procedan, vivan, como los que han de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque el juicio será sin misericordia para el que no ha mostrado misericordia. Es decir, para el que acepta al rico y rechaza al pobre. La misericordia, gracias a Dios, triunfa sobre el juicio. Oramos. Cierra tus ojos donde estás. Son varios versículos, así que te pido que estés concentrado en lo que el Señor quiere hablarnos el día de hoy. Padre, gracias por tu palabra. Yo te pido, Señor, que en medio de la enseñanza, de la exposición, taladres, confronta, redarguye, Espíritu Santo, de un pecado que quizás lo teníamos presente, del favoritismo, Señor, de la discriminación por estratos sociales y por otras cosas más. Ayúdanos, Señor, a entender, mi Dios, que tú viniste por el pobre, nosotros siendo todos pobres en espíritu. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Ayúdame, Señor, yo soy incapaz de predicar algo tan profundo. Soy incapaz. Lo leía, Señor, y me sentía incapaz. Porque aún yo he cometido este pecado y no sé si lo estoy cometiendo, Señor. Es decir, Padre amado, que el que predica puede estar pecando de lo que está predicando. Por eso te pedimos perdón, Señor. Y te pedimos, Señor, que nuestro corazón hoy esté dispuesto a recibir tu palabra y a ser confrontados, pero también salvados por medio de tu hermosa palabra, mi Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Esta enseñanza se llama delante de la cruz, todos somos iguales. Si estás escribiendo allí, delante de la cruz, todos somos iguales. En el capítulo anterior, que ya terminamos el capítulo 1 de Santiago, Santiago apuntó a una frase. Puedo dar un resumen con una frase de lo que Santiago estaba apuntando. Y yo creo que la frase es que el cristiano debe vivir la fe que profesa. Eso fue lo que aprendimos en el capítulo número 1. Que a pesar de las circunstancias que estás pasando, porque no nos podemos olvidar de la atmósfera que los cristianos estaban viviendo en aquella época, estaban viviendo persecuciones, los estaban matando, los estaban acribillando literalmente. Los estaban persiguiendo, los jefes le estaban persiguiendo a las personas cristianas, a los que decían seguir a Cristo. Era un mundo hostil. Estaban a punto fue en el año 46, estaban a punto de ser perseguidos atrozmente en Roma. Estaban a punto de ser puestos como antorchas en las calles romanas. A los cristianos los quemaban como antorchas. Entonces Santiago estaba preparando el corazón de los cristianos para una persecución mayor. Eso era lo que Santiago estaba haciendo. Y qué difícil lo que Santiago nos ha estado predicando o enseñando, que en medio de la persecución, en medio de tus situaciones complicadas, difíciles, tú no puedes decir, Señor, ¿tú entiendes por qué estoy pasando yo esto? ¿Tú entiendes por qué yo le tiré un madrazo a mi esposa? ¿Tú entiendes, Señor, por qué yo estoy manejándome con ira? ¿Tú entiendes? Yo ya tengo muchos años. Tú me entiendes, Señor. No. Santiago está diciendo que si tú no vives la verdadera religión, eres un hipócrita, eres un fariseo. Aprendíamos la semana pasada que la verdadera religión consta de 3 puntos importantes: refrenar la lengua, refrenar tus palabras,
El segundo punto es cuidar al huérfano y a la viuda. Y el tercer punto es mantenerse sin mancha del mundo. Esto a mí me confrontó tenazmente, porque muchas veces la iglesia está llena de viudas y nosotros no hemos ido a socorrer a la que verdaderamente es viuda. Y yo en esta semana, en estos meses, cuando hemos leído la carta de Santiago, yo no sé por qué no sé por qué me siento como triste, ¿sabes? Mi esposa se me acercó ayer y me dijo: Rubén, últimamente te estoy viendo como triste. Y yo no sé por qué estoy entendiendo que es que el Señor me está confrontando mucho, porque siento que como iglesia hemos fallado muchas veces y tenemos áreas de la iglesia que estamos fallando. Estamos fallando. Y eso a mí me da tristeza, no me causa un gozo saber que como iglesia estamos fallando. Saber que si hay un huérfano en este lugar, la iglesia no se ha volcado al huérfano. ¿Me van a entender? Quizás ni siquiera sabemos si es huérfano. Entonces eso a mí me da tristeza. Y me da tristeza ver cómo la verdadera religión dice que nos tenemos que guardar sin mancha del mundo. Me da tristeza ver cuando el pueblo peca y cuando yo peco. Eso a mí me da tristeza. No me puedo separar. No puedo separar en mi corazón de tu pecado. No, yo he intentado, pero cuando yo sé que cuando el pueblo está pecando, a mí me duele en mi corazón, y mucho más cuando me toca cargar mi pecado, como el muerto que arrastro todos los días, dice Pablo en Romanos capítulo 6. Y cuando me enfrento a un texto como este, me doy cuenta que verdaderamente estamos fallando. Verdaderamente estamos fallando. Quiero comenzar, antes de ir a mi primer punto, que es el pecado del favoritismo. Quiero comenzar con una historia. En una ciudad había una iglesia grande. Dicen que esta historia es real, que sí sucedió. Había una iglesia grande y el pastor presidente, se jubiló. Se jubiló y ahora iban a nombrar a otro pastor que presidía o que tenía que presidir en la iglesia. Y resulta que este pastor se vistió de mendigo. No lo conocía nadie. En las iglesias en Estados Unidos sucede algo que no debería suceder. Contratan pastores para las iglesias sin el pastor conocer al pueblo. Eso no debería suceder. Es necesario que el pastor salga de la congregación y que el pueblo lo abrace como pastor. Así debería suceder. En Estados Unidos no. Se ha profesionalizado esta vocación, este llamado, ¿verdad? Entonces resulta que ninguna de las personas conocía al nuevo pastor. Y este pastor se vistió de mendigo. Y ese día lo iban a presentar, una iglesia, mega iglesia, más de 5,000 personas. Ese día lo iban a presentar y el pastor Jeremiah Stipek llegó vestido como un mendigo y nadie lo volteó a ver. Al contrario, le hacían el fo. Mendigo aquí en esta iglesia vistiéndose mal, oliendo feo. Yo me puse a investigar y en Estados Unidos hay varios pastores que han hecho lo mismo. Un mendigo ahí oliendo feo. Y resulta que cuando este pastor, amada iglesia, es llamado al púlpito, él se levanta de la última silla porque no lo dejaron sentar en las primeras. Yo no sé por qué aquí la iglesia no se sienta en las primeras, seguramente porque hace frío. Ustedes se pueden sentar donde ustedes se sientan más cómodos. Aquí no hay sitios de presidencia. Este pastor subió y toda la iglesia quedó, tú podías escuchar, ¿qué hace el mendigo allá arriba? Y este pastor empezó a limpiarse y leyó Mateo capítulo 25. Esas fueron sus primeras palabras a la iglesia. Mateo capítulo 25, versículos del 34 al 39. Y dice, entonces, y por eso es que he estado triste, es que estamos fallando como iglesia. Y dice, entonces
el rey dirá a los de su derecha: vengan benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes. Desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Porque tuve sed y me dieron de beber. Fui extranjero y me recibieron. Estaba desnudo y me vistieron. Enfermo y me visitaron en la cárcel. Y vinieron a mí. Entonces los justos les responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos como extranjero y te recibimos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? El rey les respondió, o les responderá: en verdad les digo que en cuanto lo hicieron a uno de estos hermanos míos, aún a los más pequeños, a mí me lo hicieron. La iglesia quedó en silencio. ¿Te imaginas? La primera pregunta que te hago es: ¿estamos incurriendo en el pecado de favoritismo entre nosotros? Mi primer punto es el pecado del favoritismo, versículo del 1 al 4. Se los voy a leer desde la Nueva Traducción Viviente porque lo explica suavecito. Dice: mis amados hermanos, ¿cómo pueden afirmar que tienen fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo si favorecen más a algunas personas que a otras? Aquí está hablando de cualquier tipo de persona, sino que Santiago lo ilustra con el rico y el pobre, pero es cualquier tipo. Es como cuando vamos a iglesias y el grupo de alabanza es una rosca, el de servidores es otra rosca, el otro es otra rosca y el otro es otra rosca y el de pastores es una rosca. Entonces nombran a los pastores que tienen más plata porque son más influenciadores, o el que habla mejor en vez del que ha sido ungido por el Señor para ser pastor. Dice, por ejemplo, entonces Santiago va a decir el ejemplo del favoritismo. Supongamos que alguien llega a la reunión vestido con ropa elegante y joyas costosas, y al mismo tiempo entra una persona pobre y con ropa sucia. Si ustedes le dan un trato preferencial a la persona rica y le dan un buen asiento, pero al pobre le dicen: tú puedes quedarte allí de pie, o bien sentarte en el piso, ¿acaso esta discriminación no muestra que sus juicios son guiados por malas intenciones? Mis amados hermanos, este pasaje puede tener un tono muy fuerte, de mucha exhortación. Yo no creo que Santiago estaba hablando con un tono suavecito, romántico. Yo creo que Santiago estaba hablando con un tono de exhortación. Pero me gusta mucho porque Santiago comienza esta parte diciendo: mis amados hermanos. Mis amados hermanos. En la Biblia de las Américas dice: hermanos míos amados. Es decir, esta enseñanza no va hacia los de afuera, sino va a los de adentro. A hermanos míos, mis amados, ustedes están pecando en esto. El argumento es directo. ¿Y cuál es ese argumento? Es incompatible creer. Esta es la tesis de todo lo que vamos a enseñar. Es incompatible creer en Jesús, haber recibido su amor incondicional y a la misma vez discriminar. Incompatible. El Hijo de Dios no puede tener favoritos. El Hijo de Dios no puede discriminar. No puede. ¿A qué se refiere Santiago con el favoritismo? ¿Cuál es el significado? En el griego significa discriminación. Es la preferencia injusta por alguien. Los políticos están llenos de eso. Cuando sacan algo de contratación pública, el político sabe que no es pública. Ya ese contrato está más amarrado que quién sabe. ¿En quiénes? En los favoritos, en sus propios amigos. ¿O no, iglesia? Ese contrato ya está más amarrado desde antes de que se estipulara el contrato.
Entonces en la historia de la vida hay favoritismo. El favoritismo es acepción de personas. Y la corrupción se abre paso en medio del favoritismo. Cuando tú favoreces a alguien, tienes un corazón corrupto. Porque estás favoreciendo a alguien, ¿para qué? Para recibir algo a cambio. Mi hermano, los padres no podemos ser así. Tú no puedes favorecer a un hijo y al otro no. No puedes. Tenemos que ser iguales porque son dignos, hechos los dos a imagen y semejanza de Dios. El favoritismo crea grupos o roscas dentro de la iglesia. El favoritismo desecha, aparta y desprecia a las personas. Es ser parcial a favor de personas que tienen dinero y posición social dentro de la congregación o en cualquier lugar. Así que te recuerdo la frase base que pude sacar de esta porción de la palabra. Es incompatible creer en Jesús, haber recibido su amor incondicional y a la vez discriminar a las personas. Incompatible. Un cristiano no lo puede hacer. El favoritismo destruye la verdadera religión por completo. Es decir, si tú estás pecando con el favoritismo, no estás viviendo la verdadera religión. Porque la verdadera religión dice, refrena tu lengua. El favoritismo usa las palabras para herir al pobre y exaltar al rico. La verdadera religión nos llama a honrar al vulnerable y al necesitado. El favoritismo te lleva a escoger al rico sobre los pobres. Ojo, estoy diciendo ejemplos nada más del rico y pobre, pero el favoritismo está en todos los lugares. La verdadera religión nos manda a guardarnos sin mancha del mundo y el favoritismo se inclina a la idea mundana de preferir al rico sobre el pobre. El sistema del mundo está repleto, como se los dije ahorita, repleto de esta situación, repleto. El mundo valora al que tiene muchos recursos, pero desprecia al pobre. Lo desprecia. Valora al de muchos recursos, pero desprecia al pobre. El mundo valora al que tiene mucho poder, pero desprecia el que no tiene poder o tiene poco poder. El mundo prefiere al que tiene una gran influencia, una gran plataforma, pero desprecia al desconocido. Yo ahí me puse a pensar, si yo entraría al lado de Miguel Núñez a esta iglesia y ustedes no me conocieran a mí, ¿a quién sentarían aquí adelante los servidores? A Miguelito Núñez, creo. A Miguelito Núñez. Ah, tú no lo conoces. Ah, bueno, porque tú no lo conoces. El mundo prefiere el educado y desecha a los que tienen poca educación. ¿Sí o no? Lo grave de todo, amada iglesia, es que el sistema del mundo ha permeado a la iglesia. Es triste ver cómo se segmentan en la iglesia roscas. Y la iglesia, la rosca más grande de la iglesia, te voy a decir cuál es: la de los santos y la de los pecadores. Y ahí el Señor quebró mi corazón. Porque yo tengo una alta justicia propia y cuando veo que alguien está pecando, hay algo dentro de mí que dice, no te relaciones con esa persona. Yo creo que esa es la segmentación más grande que tiene la iglesia hoy en día, incluyendo, no sé si esta iglesia, yo le pedí al Señor, muéstrame si esta iglesia es así, incluyendo a las iglesias que adulan para recibir bendición. Cuando ven a un rico entrar, todo el mundo se enfoca en el rico, pero cuando ven a un pobre entrar, todo el mundo desecha. Cuando tienes favoritos, desechas literalmente. Ese es el significado al pobre. ¿Será que la iglesia alumbra es así? Me tiene reflexionando mucho. Recuerdo una iglesia donde yo estaba pastoreando y el pastor se me acercó y me dijo,
me tocaba enseñar por primera vez en mi vida de las vidas. Nunca había enseñado a la iglesia un domingo. Fue creo que en el año 2003. Y el pastor me vio llegar así como estoy ahora. Y el pastor me dijo, ¿tú por qué no te pusiste saco y corbata? Yo, pastor, ¿y por qué? Porque es que si llega un rico, estábamos en Orlando, si llega un rico o una persona importante al lugar, tú te tienes que identificar con esta persona. Meditemos mucho, iglesia, porque podemos estar discriminando a personas diariamente. Si tú vas a un restaurante y te atiende el dueño, te aseguro que tu trato va a ser diferente a cuando te atiende el mesero. Estoy seguro de eso. Y no te estoy juzgando, es que estoy seguro. Si te tendrías que reunir con el jefe de tu empresa o con un gran empresario, estoy seguro que llegarías temprano. Seguro. Pero no llegamos temprano a la iglesia. ¿Ves cómo desechamos, discriminamos? Discriminamos a la iglesia de Cristo cuando no servimos. Cuando no invertimos nuestro tiempo al servir en este lugar o a la iglesia en general afuera. Porque si lo haces con tu trabajo, ¿te das cuenta que estás discriminando y lo hacemos todos los días? Por eso no he estado tan contento últimamente. Pero Santiago nos está diciendo claramente que no podemos creer en nuestro Señor Jesucristo y despreciar a algunas personas. No. Que no podemos creer en nuestro Señor Jesucristo y elegir tratar bien a algunos sí y a otros no. O algunas cosas sí trato bien y a otras no los trato bien. Que cuando actuamos con favoritismo, Santiago nos dice que no reflejamos el carácter de Dios, no reflejamos el carácter del Padre porque hacemos acepción de personas. David Guzik, un teólogo moderno que está vivo, dice: el favorecer al hombre rico por encima del hombre pobre en la forma que lo describe Santiago muestra una profunda carnalidad entre los cristianos. Profunda carnalidad. El cristiano debería estar regido por otro tipo de sistema de valores. No podemos permitir, amada iglesia. Yo he visto hombres diciendo que son pastores de iglesias porque tienen plata. No puede suceder, no puede suceder. En el reino de Jesús, Dios ve el corazón, no lo externo. Dios ve el corazón, no lo externo. Primera de Samuel 16:7 dice: el Señor dijo a Samuel, no mires a su apariencia ni a lo alto de su estatura, porque lo he desechado. Porque Dios no ve el hombre como el hombre ve, pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Samuel el profeta estaba fallando. Samuel el profeta estaba pecando por favoritista, porque estaba haciendo acepción de personas cuando el papá de David le presentaba a sus hijos. Ay, este debe ser porque es grande, corpulento, chocuano. Es grandotote y tiene un buen parecer. Este tiene que ser el próximo rey de Israel. Y Dios le decía, next, que siga. Samuel, no es lo que tú ves, es lo que yo veo. Samuel, no es lo que tú ves, no es la ropa y la marca que usa, no es cuán grande sea, no es cuánta la melena esté bien puesta, es el corazón, Samuel, es el corazón. ¿No tendrás otro hijo que se te habrá olvidado, mi hermano? Porque es que Dios me está diciendo que no es ninguno de estos. Ah, el pastor que estaba ya olvidado. El que estaba oliendo a excremento de oveja.
el que nunca se había enlistado en las filas del ejército. A ese fue el que Dios escogió. El reino de los cielos dice que el último será el primero. En el reino de Jesús, el poder y la autoridad se usa para servir. En el reino de Jesús no hay distinción por estratos sociales. En el reino de Jesús, todos somos hechos a imagen y semejanza, todos. Esta es la doctrina de Imago Dei. Todos, Imago Dei en latín, imagen y semejanza. Todos somos hechos a su imagen y semejanza. Hasta la prostituta. El que está en la calle del Cartucho fumando bazuco fue hecho a imagen de Dios y merece dignidad y honra. En el reino de Jesús, ricos y pobres son salvados por la misma gracia. Una fe verdadera y genuina es una fe que muestra el amor de Dios a todos sin excepción, tal cual como lo hizo nuestro glorioso Señor Jesucristo. En Efesios 2, capítulo 2, versículos del 14 al 15. Miren esto, esta parte de Efesios es hermosa. Efesios capítulo 2, versículos del 14 al 15 dice: pues Cristo mismo nos ha traído la paz. Él unió a los judíos y a los gentiles en un solo pueblo cuando por medio de su cuerpo en la cruz derribó el muro de hostilidad que nos separaba. En Dios no hay acepción de personas. Por eso mi segundo punto es: todos somos iguales delante de la cruz. Todos somos iguales delante de la cruz. Versículos del 5 al 7 dice: escúchenme, amados hermanos. ¿No eligió Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en la fe? ¿No son ellos los que heredarán el reino que Dios prometió a quienes lo aman? Pero ustedes desprecian a los pobres. Esto es una afirmación. Quiere decir que la iglesia perseguida estaba despreciando a los pobres. ¿Acaso no son los ricos quienes los oprimen a ustedes y los arrastran a los tribunales? ¿Acaso no son ellos los que insultan a Cristo, cuyo noble nombre ustedes llevan? Wow, Dios le está dando duro a los ricos. Y Santiago no termina aquí. Santiago capítulo 5 habla directamente de las personas que tienen dinero. Hay algo muy importante que afirmar en esta parte que acabamos de leer. Dios no hace acepción de personas, ni para salvación, ni para ser usadas por Él. Y esto yo lo quería y lo quiero afirmar grandemente, porque podemos estar pensando entonces en una teología del pobre. Entonces, tienes que ser pobre para ser aceptado por Dios. Y eso no es lo que Dios está diciendo ahí. Que Dios rechaza al rico. No, eso no es lo que Dios está diciendo ahí. Porque escuchen, la maravilla de la gracia de Dios y del Evangelio es que la salvación está al alcance de todas las personas, ricos y pobres. Juan 6:37 dice: todo el que el Padre me da vendrá a mí, y el que viene a mí de ningún modo lo echaré afuera. Ahí está el rico y el pobre. Job 34:19 dice que Dios no hace acepción de príncipes, ni considera el rico sobre el pobre, ya que todos son obras de sus manos. Hechos 10:34 y 35 dice: entonces Pedro respondió: veo con claridad que Dios no muestra favoritismo. En cada nación Él acepta a los que le temen y hacen lo correcto. ¿Se acuerdan cuando Pedro escribió esto? Cuando Dios, por medio de Cornelio, recibe a los gentiles, a nosotros, abre el panorama para toda la humanidad. Dios ha escogido lo vil y lo necio de este mundo. Dios lo ha escogido. Así que esto no se trata del que el rico sea inferior o sea más pecador que el pobre. Esto se trata, amados hermanos, como muy bien lo enseñó Starling,
que el rico se tiene que humillar y que el pobre tiene que entender su identidad en Cristo. Santiago capítulo 1. A eso es a lo que está llamando Santiago. Que el rico se humille en sus riquezas y que el pobre entienda su identidad de hijo. Primera de Corintios 1 del 26 al 29, ustedes se lo saben. Recuerden, amados hermanos, que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo, o poderosos o ricos cuando Dios los llamó. En cambio, Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios. Y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Dios escogió lo despreciado del mundo, lo que considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Como resultado, dice Pablo, nadie puede jamás jactarse en presencia de Dios. Estos son los ricos en la fe. Dios escogió entonces a un hombre rico como Abraham, idólatra como Abraham, a una desechada y marginada como Rahab y a un rico como Zaqueo. Dios sí puede alcanzar a los ricos, evidentemente. Lo que pasa es que hay una diferencia entre el rico y el pobre. Que el rico lucha porque su suficiencia no sean las riquezas. El rico cristiano está siempre luchando con este lote es el que me va a dar a mí seguridad para pagarle la universidad a mis hijos cuando crezcan. El pobre no tiene esas herramientas. Entonces el pobre cristiano, ¿en quién depende? Solo del Señor. Solo del Señor. Entonces allí está lo que Santiago quiere decir y mostrar. No está diciendo que el rico no sea salvo. Aunque Marcos 10:23 dice: qué difícil será para los que tienen riquezas entrar en el reino de Dios. Pero es por eso, porque los ricos sienten que no necesitan a Dios, que no lo necesitan. Miren, aquí hay un hombre que el Señor está procesando de una manera impresionante. Yo le pedí el favor si podía dar este testimonio. Y yo le dije, ¿doy el nombre o no? Me dijo, si quieres dalo, pastor. Ciro, el que está allá. El de la consola, que no sabía manejar la consola, y aquí el Señor lo ha investido. Ciro tenía un buen puesto en uno de los grandes bancos aquí en Barranquilla. Pero el Señor, en medio de la pandemia, le quitó ese puesto. Se lo quitó. Y Ciro, si no estoy mal, llevas 1 año sin trabajo. 1 año sin trabajar. Pero cuando yo me siento con Ciro, yo le pregunto, ¿eres el mismo hombre que cuando trabajabas en este banco importante? Y evidentemente Ciro no es el mismo hombre de antes. Porque ahora en su pobreza solamente depende de Dios. Solo depende de Dios. Dios no está escogiendo más al pobre que al rico. Lo único que Dios está diciendo allí es que el rico sea pobre en espíritu y el pobre sea pobre en espíritu también. Porque hay pobres que se las tiran de rico. Mateo 5:3 dice: bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Pero Santiago le dice a la iglesia, a la que le está escribiendo, a la iglesia Alumbra: pero ustedes han despreciado al pobre. Así le escribió Santiago ahí en el versículo 5. Ustedes han despreciado al pobre. Santiago afirma que la iglesia había dejado al pobre. Y eso es peligroso,
Y quiero llegar a mi último punto para terminar. Porque cuando se trata de cumplir la ley de Dios, o es todo o nada. Cuando se trata de cumplir la ley de Dios, es todo o nada. Versículo 8 dice: por supuesto, hacen bien cuando obedecen la ley suprema, tal como aparece en las Escrituras. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si favorecen más a algunas personas que a otras, cometen pecado. Son culpables de violar la ley. Pues el que obedece todas las leyes de Dios, menos una, es tan culpable como el que las obedece todas. ¡Qué peligro es esto! Porque tú puedes estar diciendo: no, yo no adultero, yo no fornico, yo no digo vulgaridades, yo ya dejé de tomar, yo no fumo. Pero si tú estás prefiriendo a unos más que a otros, estás incumpliendo toda la ley. Eres culpable de toda la ley. Y la Biblia dice que el que no cumple la ley es destinado a muerte. Así que el que cuando tú prefieras más, mis amados, y si Dios te quita el carro y tienes que volver a montar bus de Cochofal, de banderilla, te vas a poner triste. Eso es preferir el carro al bus. Aquí está hablando de preferencias. Y si tú prefieres algo y no a la otra cosa, estás pecando. Y MacArthur dice la siguiente frase: cuando tú tienes un espejo y le pegas con un martillo solo en una parte del espejo, se rompe todo. Así que cuando nosotros fallamos solo en un aspecto de la ley, rompes toda la unidad de la ley. Qué difícil, ¿verdad? Y quiero terminar con la esperanza que tenemos. Porque evidentemente, si tú estás cumpliendo el 99% de la ley e incumples 1%, eres culpable y mereces muerte. Evidentemente. Y quiero terminar, amados, con lo que dice el versículo 13. El versículo 13 de Santiago dice: porque el juicio será sin misericordia para el que no ha mostrado misericordia. Pero en la NBLA dice: la misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Qué significa esto, amada iglesia? Que aún siendo nosotros pecadores y aún siendo esta iglesia, aún favoreciendo esta iglesia a muchos de los que entran y despreciando a otros pocos, tenemos esperanza en Cristo. Porque no hemos sido consumidos por su misericordia. Cuando yo entendía esto, yo llegaba a Dios y decía: Padre, perdón, porque muchas veces yo he hecho acepción de personas y tú no me has consumido. Tú no me has matado. Y es por lo que dice Romanos capítulo 13, versículo del 8 al 10. Y con esto quiero terminar. Romanos capítulo 13, versículos del 8 al 10. Dice: no deban nadie a nada. Romanos capítulo 3, versículo del 23 al 25. Romanos capítulo 3, versículo del 23 al 25. Dice: pues todos hemos pecado y nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. ¿Cuántos no han hecho acepción de personas? Levánteme la mano. ¿Cuántos han hecho acepción de personas? Levánteme la mano. Algunos deberíamos hacer así, ¿ves? La ola. Estamos incumpliendo toda la ley.
por ese pecado pequeño. Pero dice Romanos 3:23, pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, ¿cuánto dan gracias a Dios por ese sin embargo? Dice, sin embargo, en su gracia Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. ¿Será que le pueden dar un aplauso grande a Dios por eso? La misericordia triunfa sobre el juicio. Pero el Señor te está diciendo hoy, en esta mañana, no desprecies al pobre, porque Dios no lo desprecia. No desprecies al pobre. La pobreza es aquella, o el pobre es aquella persona, hablo naturalmente, aquella persona que se gana 327,000 pesos al mes. Pero una persona que gana el sueldo mínimo y vive con 4 personas en su casa es pobre. Mi hermano, no, aquí hay muchos. Y mi tristeza era que vivimos. Muchas veces salimos a comer y nos gastamos 170,000 pesos entre 4 personas en un restaurante. Nos olvidamos de la persona que le da gracias a Dios por comerse un pan con Coca-Cola. Mis hermanos, oro para que esta iglesia nunca deseche al hermano necesitado. Porque Dios no te desechó a ti cuando te vio sucio por el pecado. Él envió a su único hijo para salvarte. Quiero terminar con una frase de Tim Keller. Dice, mi experiencia como pastor ha sido que aquellos que son de clase media o alta en espíritu tienden a ser indiferentes a los pobres. Pero las personas que llegan a comprender el evangelio de la gracia y se vuelven espiritualmente pobres, cuando el rico comprende el evangelio, se vuelve espiritualmente pobre, entonces se relaciona con el pobre. Dice, y se vuelven espiritualmente pobres, encuentran que sus corazones gravitan hacia los materialmente pobres. Cuando los cristianos entienden el evangelio, ven una persona pobre y se dan cuenta que se están viendo a ellos mismos en el espejo, porque entonces entienden que la pobreza no es de plata, sino de pecado. Entonces cuando yo me siento con alguien, con un bazuquero, por ejemplo, que está allá en la calle del Cartón, yo digo, yo soy igual que él, porque él está cometiendo un pecado diferente que el mío, pero yo soy igual que pecador y necesitamos el mismo Redentor. El mismo Redentor. Entonces ahí yo entiendo que no puedo hacer acepción de personas porque Cristo no lo hizo para salvación. Entonces si yo he recibido de gracia, voy a dar por gracia. Si yo he recibido perdón, voy a dar por gracia. Si yo he recibido misericordia, daré misericordia al que necesita. Sin acepción de personas. Te puedes poner en pie, amada iglesia. Ponte en pie allí donde estás.